clima y esas cosas. Así que este domingo, hoy a la noche, es a las 20 horas, a partir del próximo es ya a las 19. El mundo de los negocios está lleno de máximas. Quienes viven y trabajan y conviven con el mundo de las empresas. Yo te lo agarro, mira. ¿Faltaba algún anuncio? Timo, ¿faltaba algún anuncio? Bueno. Decía que el mundo de los negocios tiene de esas leyes por las que se rigen las cuestiones empresariales, llenas de esas máximas. Y una de ellas recita que a mayor riesgo, mayor beneficio. Es decir, si voy a intentar invertir en algo, si me la voy a jugar en algo o por algo, cuanto más grande sea el riesgo de esa inversión o de esa jugada, más grande será la ganancia, ¿verdad? Todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor beneficio, mayores ganancias. Todas las empresas, todas, grandes, las enormes, las pequeñas, las familiares, las que recién empiezan, todas tienen o conviven o viven un proceso continuo de evaluación de esos riesgos para poder tomar decisiones. Porque es importante saber en qué cosas poner o no poner su inversión, su capital, de alguna manera lo que ellos tienen. Así que no sé si queda muy bien hablar de negocios en un púlpito cristiano una mañana de domingo, pero yo creo que muchas de estas cosas tienen relación con nuestra vida. Tienen mucho que ver con lo que nosotros enfrentamos día tras día. Tenemos que confrontar situaciones donde vamos a decidir, donde vamos a elegir avanzar o detenernos, de involucrarnos o no involucrarnos diariamente. Nuestra mente es algo así como un departamento de costos y riesgos de inversión. Todo el tiempo estamos analizando las cuestiones que se nos vienen a la mente. Todo el tiempo estamos evaluando si vale la pena arriesgarnos, si el riesgo vale el beneficio, si vale la pena pasar por determinados momentos para alcanzar alguna meta. En las empresas, como decía, se evalúa continuamente el costo y el beneficio y especialmente se evalúan los riesgos. Y esto es algo que nosotros, en muchos de los ámbitos de la vida en los que nos movemos, hacemos. Insisto, nos encontramos día tras día en situaciones donde tenemos que evaluar los riesgos, esos riesgos a los que nos exponemos, sus beneficios, sus consecuencias. Alguien habrá decidido en estas semanas, especialmente en estas semanas, no estudiar lo suficiente y copiarse en alguna materia y decir, bueno, no voy a estudiar. Y habrá evaluado el riesgo de no estudiar y de copiarse para pasar alguna materia. Alguien lo hizo. No estoy acusando a nadie ni soy profeta, lo sabemos. Casi que estoy tentado con hacer levantar la mano a quién se copió alguna vez en la vida. Se lo voy a preguntar a Juan Pablo. Juan, ¿para qué es el ser más santo? Mirá, se puso de pie. Te copiaste, Juan Pablo. No se hace eso, che. No se hace. Pero alguien habrá decidido hacer eso, habrá evaluado los riesgos, habrá dicho esto hay que hacerlo, estudio, no estudio, me quedo un ratito jugando, callejeando, lo que fuera. Algún adolescente evaluará el costo de decirle que no al grupo de amigos, a la presión de su grupo de amigos. Lo evaluará y dirá, ¿vale la pena decir que no? ¿Cuál es el riesgo de decir que no? La soledad, el no pertenecer. Bueno, entonces digo que sí. Algún muchacho o alguna muchacha se enfrentarán a la disyuntiva de seguir consumiendo esa sustancia que por momentos los saca del dolor en el que viven. Algún muchacho, alguna muchacha o algún hombre o alguna mujer ya entrados en edad. Y a veces uno dice estas cosas de aquí adelante y dice, yo no conozco a nadie, en mi vida estuve con alguien que utilice algún tipo de condimento especial para salir de sus dolores. Bueno, evaluará el riesgo de hacerlo y decidirá seguir o no seguir. Alguien decidirá durante este próximo año explotar o pedirle un poco más a sus empleados para obtener alguna ganancia mayor. Muchos vamos a elegir el camino más corto en vez de aquel que incluya cierto riesgo, mayor riesgo, pero que nos lleve al propósito final. Quizá muchos sentirán en este comienzo de año que es difícil pensar en darle todo al Señor.
Ir por la entrega total de la que nos hablaba Esteban hace algunas semanas atrás. Creo que un par de semanas atrás él nos invitaba a ir por todo. Bueno, alguien se habrá parado frente a decisión y habrá dicho, ¿y esto qué significa? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es el riesgo de ir por todo lo que se me propuso hace un par de semanas? Y otros habrán calculado el riesgo que significa servir al Señor. Dirán, bueno, ¿vale la pena involucrarse y dar mi vida para otros? Y habrá dicho, bueno, si lo hago tendré que llegar más temprano a algunos lugares. Tendré que soportar la ingratitud porque muchas veces el pensar en otros y el dedicar el tiempo es ingrato. Alguien habrá dicho, yo voy a trabajar para no ver los frutos. No se trata de eso, yo quiero ver el fruto de mis manos. Alguien podrá decir, al evaluar los riesgos, Diego, ya intenté 1 y 1000 veces. Vivo de fracaso en fracaso cuando quiero intentar servir a los demás o cuando quiero esforzarme por poner al Señor en mi lugar. Me encanta cantar, el centro de mi vida es Jesús, pero la verdad es que cuando me voy el lunes a casa la cuestión no me sale. Es muy costoso hacerlo. Si me involucro es probable que tenga que dejar de tener esas pequeñas negociaciones. Hablábamos con alguien esta semana, cuando uno sabe que no lo van a citar el domingo, que no va a jugar, que ni siquiera va a ir al banco, bueno, por ahí come un poco de más, entrena más flojo, porque ya sé que no voy a jugar el domingo. Si yo ya decido que no voy a formar parte del equipo, entonces quizá aparezcan algunas concesiones en mi vida que digo, bueno, si no voy a ir por todo, entonces esto no vale la pena hacerlo, no vale la pena cuidarlo, no vale la pena obedecer al Señor en este punto, para decirlo en términos más concretos. Cada comienzo de año se nos plantea el desafío de ir por aquellas cosas que quizás hasta el año pasado, por alguna razón, no fuimos o no buscamos o no hicimos. Volvemos a analizar los riesgos. Nuestra cabeza vuelve a mover el departamento de costos y análisis de riesgos y a empezar a armar los presupuestos del año, a decir esto lo hago, esto no lo hago, esto vale la pena, lo considero, trazo la raya, acá pierdo, acá gano, esto es muy costoso, no me meto, no llevemos esto para aquel lado. Escucharemos las ofertas del mercado, escucharemos lo que se nos plantea en términos espirituales. Y una vez más evaluaremos y diremos sí o diremos no. Y vendrán a nuestra mente preguntas recurrentes, las que aparecen todo comienzo de año. Señor, ¿valdrá la pena dejar mi comodidad para poner manos a la obra en el reino de Dios? ¿Valdrá la pena dejar mi comodidad, quien hasta ahora soy, quien arma mi vida, quien la acomoda, quien conduce, para realmente meterme de lleno en las cuestiones del reino? Es una pregunta que creo yo nos hacemos cada principio de año. Y ahí se renuevan las ilusiones y volvemos una vez más a pensar. Uno arma su presupuesto, uno dice, bueno, este año voy a hacer esto, evalúa los costos, los beneficios y por qué no, permítame, aunque parezca casi enchastrar el púlpito, la rentabilidad de esas cuestiones. Y estamos ahí dándole las primeras vueltas a este circuito 2025 que arranca, que se nos plantea en esta larga carrera que significará. Y pensaba que ahora queda bien, ¿no?, usar las analogías de las carreras, ¿no? Ahora que lo tenemos a Colapinto, se entienden más. Siento que son como un poco más inclusivas. Cuando uno habla de fútbol desde aquí adelante hay gente que dice, estás hablando en un idioma que no entiendo. Yo sé de muchas mujeres que se han levantado de madrugada a verlo correr a nuestro muchacho. ¿Cuántos hicieron eso? No, nadie más. Mentira, les da vergüenza. Pero lo entendemos mejor ahora, ¿no? Entendemos mejor. Son más inclusivas las analogías de la Fórmula 1. Ahora que lo tenemos al muchacho este que ojalá, bueno, voy a decir un deseo, pero no se puede decir, que se pongan las pilas, que lo hagan correr y todas esas cosas que todos esperamos. Estamos en este comienzo del año, saliendo a correr las primeras vueltas, o quizá haciendo el precalentamiento y tomando decisiones. Che, vamos con gomas lisas, las de lluvia. Climas como hoy para los fanáticos de las carreras despiertan una gran incertidumbre porque no saben qué cubiertas usar. Uno no sabe si entrar más rápido o cuidar el auto. El riesgo de despiste, pero quizá ganar algunos segundos. Y ahí estamos, iglesia. Ahí estamos como familia. Ahí estamos como individuos. Ahí estamos como iglesia toda,
frente a este comienzo y frente a decidir si los riesgos a los que nos vamos a exponer valen la pena de acuerdo al beneficio, si está bien que asumamos determinado camino, si esto nos costará mucho. Y ahí estamos dando estas primeras vueltas, evaluando cuál va a ser la repercusión sobre nuestra vida familiar, sobre nuestro descanso y sobre el descanso de la iglesia también, porque a veces uno dice no sumemos más cosas, relajemos un poco, sobre nuestra diversión, cosa que está muy bien, pero a veces priorizamos por demás. Sobre nuestra economía, ¿por qué no? Porque uno evalúa y dice, bueno, si me voy a comprometer a hacer esto durante el año va a significar que voy a destinar ciertos recursos y no los voy a poder usar para otras cosas. Sobre nuestro tiempo libre, sobre nuestras emociones, los riesgos que significa exponerme o ponerme a vivir el reino de Dios. Y eso quiero decirles que no está mal. Hacer todos estos análisis no está mal. Son un ejercicio de profunda sabiduría. Está muy bien que uno haga estas cuentas, que uno haga estas evaluaciones, que uno considere si tiene que avanzar o quedarse, diga esto me cuesta mucho o esto no. El mismo Señor Jesús nos planteó y nos indicó cuáles eran los riesgos de determinadas cuestiones y en función de eso pudiéramos decidir. Dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Que grandes multitudes, versículo 25, seguían a Jesús. Y él se volvió, evidentemente la gente lo seguía y él se dio vuelta a decirles algo. No tan comercial, no tan marketinera la frase de Jesús. Si hay algo que Jesús no hizo acá fue inflar con bienestar o suavizar el costo o los riesgos. Yo me imagino que quizás si hubiera habido algún de estos gerentes de imagen, que ahora hay muchos, le habrán dicho, ¿qué hace Jesús? ¿Qué decís? Perdón, ¿no? Pero digo, ¿qué te agarra? ¿Cómo vas a tirar esta frase? Nos siguen multitudes y vos te das vuelta y le decís, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que los apóstoles que estaban ahí, el resto de los discípulos han dicho, ya, listo, nos quedamos solos, toda la gente se va, no hay chance de que alguien quiera seguir con nosotros. Es una locura lo que acaba de plantear, dejar a su padre y a su madre, negarse a sí mismo, pero no es mucho. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el Señor claramente habla de que hay un costo, de que hay riesgos, que para transformarse en un discípulo uno necesita transitar un camino muy probablemente lleno de tropiezos o de espinas. Y lo deja claro y lejos de querer sumar multitudes, se da vuelta cuando lo seguían y les dice, miren, la cuestión es así, es clara. Esto tiene un costo y el costo es muy alto. Y agrega un condimento más que tiene mucho que ver con esta situación que yo creo después las empresas toman, porque muchos no lo confiesan, pero sacaron muchas enseñanzas bíblicas para poder armar sus estrategias. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Lo que se le está diciendo es, muchachos, presupuesten, evalúen el riesgo, fíjense el costo que hay y entonces decidan si vale la pena el discipulado cristiano. Supongamos que alguno quiere construir una torre. Versículo 28 estoy leyendo, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse a alguien que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El Señor nos sugiere revisar con qué contamos para no equivocarnos y no correr, mejor dicho, riesgos innecesarios. Aún más, nos lleva a evaluar claramente cuáles son los costos del discipulado cristiano. No los evita, nos anima a hacerlo. Así que si en estos tiempos estuviste haciendo todos estos ejercicios matemáticos
emocionales y espirituales en tu cabeza acerca de lo que viene en el año, acerca de lo que vas a enfrentar, acerca de si vale la pena o no cruzar la raya y vivir las verdades del reino, acerca de si hacerle caso o no a la propuesta de Esteban de hace algunas semanas, y tantas cosas que muy probablemente el Señor te esté dando vueltas en la cabeza una y otra vez. Si te hiciste esas preguntas, está muy bien. El Señor mismo nos enseña que las hagamos. Ahora corremos un gran riesgo al evaluar esto. En muchísimos casos corremos el riesgo de que esas previsiones, esos estudios de los posibles costos, de los riesgos, de los problemas, de las situaciones que podamos enfrentar o que vayamos a enfrentar, que son una realidad, ocupen un lugar más grande del que deban ocupar y se interpongan entre el sueño, el plan, el propósito, el deseo que Dios tiene para tu vida. Es decir, al evaluar los costos, si son tan grandes, uno puede decir entonces no los voy a enfrentar y me voy a detener y me voy a quedar parado y voy a decir no voy a avanzar porque es muy grande el enemigo o es muy grande el costo de dejar a mi padre y a mi madre. No había algo literal en esto, en las palabras de Jesús, sino que tenía que ver con una entrega total del corazón. El Señor le estaba pidiendo: yo quiero ser el centro de la vida. Lo hemos cantado en esta mañana. Hemos parafraseado de alguna manera eso. Sin haberlo preparado, se me viene a la mente ahora que hemos parafraseado la frase del Señor: dejen a su padre, a su madre, carguen su cruz, renuncien a su propia vida. Y esto es la propuesta y es una gran invitación del Señor a evaluar, pero el Señor mismo nos dice esos costos no pueden o no deberían, y su propio ejemplo nos muestra que esos costos o esos riesgos no deberían ser un impedimento para hacer uso o ejercicio de la fe y continuar y salir adelante. Hay que tener la capacidad analítica de evaluar lo que viene, pero eso no deben ser fantasmas que se interpongan entre el propósito de Dios, entre el sueño de Dios, y ser barreras, ser escollos, ser piedras y muros imposibles de sortear. Jesús vino al mundo con un claro objetivo y propósito. Él tenía el objetivo de reconciliar al hombre con Dios. No vino a dar lindos sermones que son hermosos y son enseñanzas. Él vino especialmente a reconciliar lo que estaba roto. Él llegó a la tierra con un objetivo. Dejó su trono, bajó y caminó esos 3 años que nosotros conocemos públicos. Los otros están un poco más difusos en la historia bíblica, pero esos últimos 3 con el claro objetivo de llegar a la cruz y de salvar a la humanidad. Y de entrada nomás el Señor sabía para qué estaba, para qué y por qué había venido y qué cosas tenía que hacer para alcanzarlas. Todo el tiempo el Señor estuvo decidiendo qué hacer y qué no hacer, qué dejar y qué no dejar, en qué involucrarse y en qué no involucrarse. Por momentos contestó: ¿y yo qué tengo que ver con esto? Yo no me voy a meter en esto, no es mi asunto, no es mi terreno, porque estoy enfocado en otras cuestiones. Supo de antemano también cuáles iban a ser los riesgos, los peligros y los costos. Si hay algo que llama poderosamente la atención al leer los evangelios, es que el Señor supo pormenorizadamente, creo que así se dice, cada uno de los sufrimientos por los que iba a pasar para alcanzar aquello por lo que el Padre lo había enviado al mundo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? El Señor de antemano supo todo. No se fue sorprendiendo diciendo: esta no la tenía en el cálculo, esta no la no, se viene pesada, no los tenía a este grupete. De entrada nomás, un día está predicando en una de las sinagogas leyendo Isaías y les dice al terminar, y todos contentos, cuenta la historia que todos maravillados lo escuchaban, pero cuando llega al final y dice: esta profecía hoy se ha cumplido frente a sus ojos, enardecido lo levantaron y lo sacaron de la sinagoga y casi lo quieren tirar por un precipicio. Hermoso comienzo de ministerio por el Señor Jesús. Así nomás andaba él. De repente hacía una sanidad y decías: no digan nada. Parecía un convicto en algunas cuestiones, el rey del universo, pasando por sufrimientos, a veces escondiéndose, a veces siendo perseguido, a veces diciendo: mejor no vamos para acá porque en esa ciudad vamos a tener problemas que no sé si vamos a poder, a veces diciendo: vamos a pesar de. En su propio barrio sufría un montón. Y dice Lucas 9:18 que un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó:
¿quién dice la gente que soy? Y unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. Y él les hizo esta pregunta que muchos conocemos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y el Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, y acá viene la frase, el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, yo, Jesús, tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y es necesario que lo maten y resucite al tercer día. El Señor, cuando llegó a la tierra, sabía claramente cuáles iban a ser los problemas que iba a enfrentar. Sabía quiénes lo perseguían y quiénes lo perseguirían. Sabía quién lo entregaría. Tenía un detallado esquema de cómo se darían los sucesos. Yo creo que hasta tenía un detallado esquema y orden de cómo lo golpearían y hasta qué punto lo harían, con qué instrumentos, sabía todo. Sabía que iba a enfrentarse en la cruz, él sabía que iba a cargar con el pecado de la humanidad, sabía que por un momento el Padre no iba a fijar sus ojos en él para que él venciera la muerte y para que él resucitara al tercer día. Sabía que era la hora de las tinieblas, él mismo lo anunció en Lucas 22:53. Sabía absolutamente todo. Entonces, Lucas 18:31, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Les anticipa lo que va a ocurrir, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Un detalle pormenorizado de las cuestiones que se le veían, pero todo el previo conocimiento, toda la evaluación de riesgo no lo detuvo. Al mirar el ejemplo de Jesús, al ver que él sabía y conocía todo lo que se le venía, que él sabía de antemano y que las cosas no le iban pintando diciendo, uy, esto me acaba de sorprender, vemos cómo lo solucionamos, cómo salimos de acá. Él sabía lo que venía, a pesar de eso, no lo detuvo. Él cumplió la comisión del Padre. Esto no lo hizo titubear. No lo hizo dudar, no lo hizo pensar en no seguir, no lo hizo pensar en no cumplir el propósito del Padre. Y uno dice, bueno, pero era Dios, él sabía que iba a resucitar. Sí sabía el final de la historia, pero aún así tenía que pasar por el camino. Y Getsemaní es la prueba de que se movieron muchas cosas en el Jesús que estaba en aquel momento. Él era 100% Dios y 100% hombre, pero aquella escena de Getsemaní donde permítanme decirlo de esta manera, no sé si está 100% bien, pero donde él vivió ese torbellino de emociones, de dolores, de sufrimientos. El Señor tuvo angustia. Dice el texto que de alguna manera sentía como, me quiero morir, no quiero pasar por esto, es mucho. Aún sabiendo que iba a resucitar y que iba a vencer, él podría haber evitado pasar eso. Y si él evitaba pasar eso, no habría puerta abierta, no habría salvación para vos y para mí, no habría reunión de los separados, no habría vuelta a la mesa de los perdidos, no habría vuelta al abrazo del Padre para los que tenemos necesidad. El costo valía la pena. Y yo cada vez que pienso en su costo digo, gracias Señor, porque si vos no hubieras corrido ese precio, no hubieras evaluado ese costo y hubieras dicho, es altísimo, los riesgos son altos, pero los voy a pasar. Sin ese precio yo nunca hubiera tenido el beneficio, la ganancia que hoy tengo, él y yo unidos, mi salvación y mi vida eterna, tu salvación y tu vida eterna, tu unidad a la unidad del Padre. Una vez más, escuchando a Jesús, vení, comé en la mesa. Vení, disfrutá del abrazo del Padre, porque mi precio, mi costo, yo lo conocía, yo lo sabía. No fue fácil. Ese torbellino, esa turbulenta noche en Getsemaní donde él sufrió, no lo detuvo, no lo hizo claudicar, no lo hizo abandonar. No lo hizo decir, bueno, esto es mucho, nos vemos en un rato, arréglense como puedan. No, lo enfrentó. Era la hora o se venía la hora donde las tinieblas
dominarían, y Jesús lo sabía, pero pasó por ese lugar para que vos y yo tuviéramos la gran ganancia de la vida eterna. Y frente a esto, frente a vos y a mí, frente a nosotros, mirando nuestro año, mirando nuestros riesgos, mirando nuestros costos, haciendo esta suerte de análisis, ¿dónde voy a poner mi inversión? El modelo, el ejemplo de Jesús nos invita a correr los riesgos necesarios. Nos invita a salir de nuestra zona de comodidad, nos invita a decir, yo quiero animarme, aunque lo que se venga pueda ser muy riesgoso. Sé que la ganancia, sé que el beneficio, sé que la rentabilidad de jugármela por el Señor va a ser muy alta, muy grande. Quizá puedo acomodarme y decir, bueno, Señor, te voy a invertir 2 centavos, voy a caminar un poquito. Pero si uno decide, Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿En qué área de mi vida, Señor, necesitas que yo apueste todo por vos? Arriesgue todo por vos. Una vez más, hermanos, no está mal hacer las cuentas. No está mal planificar, no está mal presupuestar. Pero si esos riesgos se transforman en fantasmas y uno piensa el paralelo, si esos temores o esas angustias o esas emociones y dolores y angustias espirituales que el Señor Jesús tuvo lo hubieran detenido, hoy no habría iglesia. Pensaba ayer qué hubiera pasado si no habría Jesús pasado por ahí. Quizá el ser humano no habría escuchado nunca la palabra gracia. No solo no habría Navidad y no habría Pascua, sino que no habría vida eterna, no habría futuro, todo terminaría en los cementerios y tantas otras cosas. Si pudiéramos imaginar lo que la ausencia de la cruz le hubiera provocado al mundo, nos daría terror vivir en ese mundo. Nosotros vivimos llenos de esperanza porque hemos creído en un Cristo que atravesó el sufrimiento, murió en una cruz, resucitó y está sentado con el Padre y un día va a volver a buscar a su iglesia para reinar eternamente de una manera nueva, diferente con su creación. Lo estamos esperando, queremos ver esas cosas, queremos esperar a nuestro Señor y mientras tanto la iglesia tiene que sentarse y evaluar los riesgos que vienen hacia adelante, tenerlos en cuenta y decir, son altos. Los próximos años serán riesgosos. Para mí, para mi familia van a ser muy riesgosos. Para la puerta abierta van a ser muy riesgosos. Pero podemos quedarnos sentados y decir, bueno, es mucho, es muy costoso. Mira, yo hice el presupuesto y no vale la pena arriesgarse. O sí, pero es mucho para mí. O podremos decir, inteligentemente estudiados los riesgos, Señor. Sabemos que estamos corriendo un riesgo, pero estos riesgos no nos van a detener porque conocemos el propósito que has puesto para nosotros y seremos valientes e iremos hacia adelante. Así que, de cara a lo que viene, de cara a estas primeras vueltas, quizá alguno esté clasificando todavía, volviendo a la analogía de la Fórmula 1, quizá alguno todavía esté dando esas vueltas de conocimiento de la pista, del circuito, de la carrera. Quizá alguno se sienta que ya está en un 20 o 30% del año de la carrera y mira hacia adelante y dice, todavía queda mucho, pero me cuesta. Y permítanme decirles porque me pasa todo el tiempo y tengo miedo. Y ya fracasé. Y ya una vez me la jugué por el Señor, pero me fue mal y no entiendo cómo hacerlo. Y vos sabés lo que significa convivir con gente que piensa distinto a mí. Vaya, si uno sabe eso. ¿Sabés lo que es estar con alguien que a veces me lastima? Sí sé, sí sabemos. Porque la iglesia es un conjunto de personas en transformación y a medida que esa transformación y ese parecerse a Jesús se va dando, a veces lo que nos falta son unos lindos espinazos que duelen al que está alrededor. ¿Sabes el costo que eso tiene? Sí lo sé y sí lo sabemos, porque Jesús sabía lo que significaba para él. Pero aún así, prosiguió a la meta,
sorteó la muerte, peleó contra las tinieblas, sufrió en una cruz, ya me mezclé en el orden, ¿no? Y resucitó, es el último de los datos, ese no lo puedo cambiar. Y resucitó y está vivo para siempre. Y como decían las versiones antiguas, que no sé bien mucho qué significa para siempre jamás, es como un montón, ¿no? Es como un montón. Yo no sé bien qué significa gramaticalmente para siempre jamás, pero me da la sensación de que es un montón, de que es muchísimo. Y Él está vivo para siempre y todavía quiere que su iglesia corra riesgos, los sepa, los conozca, los evalúe, los presupueste, los analice, pero que no sean gigantes, que no puedan vencerse, sino que su iglesia, y cuando digo su iglesia no es solamente la comunidad, sino cada uno de nosotros, pueda interiormente, personalmente, individualmente, para que después lo vivamos como comunidad, animarse a vencer esos gigantes e ir por el propósito que Dios nos haya dado. Vamos a terminar orando. Cantamos Jesús en el centro y quizá podríamos terminar diciendo estas expresiones del corazón. Señor, ayúdame a no pensar en mí mismo como Jesús no pensó en sí mismo. El que encuentre su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Jesús no pensó en sí mismo. Jesús, a pesar de evaluar el costo, Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, confíen, vamos, yo he vencido al mundo. Jesús no era un necio o alguien que no podía evaluar el costo o el riesgo, sino que lo conocía. Pero el precio bien valía la pena para regalarle el beneficio de la salvación a toda la humanidad, para que pudiéramos volver a sentarnos en la mesa del Padre, porque sin Cristo no hay reunión con el Padre. El Señor se animó a renunciar a sus derechos y títulos y a su bienestar de estar sentado en el trono. Aceptó la propuesta del Padre y dejó su trono para venir a este mundo. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos invita a que nosotros seamos iguales. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, pagó el costo. Él tenía claro su propósito. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, te pedimos vencer el miedo, el torbellino de emociones que nos pueda paralizar. Señor, te pedimos ayuda para no pensar en nosotros mismos. Señor, te pedimos ayuda para entender inteligentemente, una inteligencia espiritual, no emocional, entender lo que significa tomar mi cruz y seguirte. Dejar a mi padre, a mi madre, renunciar a mi propia vida, entender lo que eso significa, hacer una evaluación correcta, pero aún así aceptar ese riesgo por el propósito que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestros bienes, nuestros títulos, nuestros derechos, lo que hemos conseguido, aún nuestro prestigio, con tal de servirte, con tal de ponerte en primer lugar, con tal de aceptar el llamado que nos has dado a vivir
100% entregados a vos. Señor, te pedimos que trabajes en nuestra vida, porque seguramente en este momento estamos en un debate muy grande si tomar esa decisión o no tomarla, si aceptar el riesgo o no aceptarlo, si entender que el beneficio vale la pena o no vale la pena, si entender que las cuestiones del reino valen o no valen. En este momento hay una lucha en nuestros corazones y también en el mundo espiritual para convencernos de que mejor sigamos así, no innovemos, vemos el año que viene qué onda. Pero en el reino de Dios no hay ni año que viene, ni mes que viene, hay hoy, hay ahora. Señor, aceptamos tu invitación a evaluar los riesgos y aceptamos tu invitación a jugárnosla por vos, a ir por todo y a vivir de acuerdo al propósito, al sueño, a lo que has soñado. Señor, sé el centro de nuestra vida. Desde acá, en esta poesía del que escribió la canción, hasta el cielo, o sea, algo grande. Señor, sé el centro de mi vida y de nuestra vida. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida, quiero que seas tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. Ponemos de pie para pedírselo juntos. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 solo Cristo, Cristo y nadie más. Cristo, tú eres el centro y nadie importa más que tú. Todo el
Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Señor, sé el centro de nuestra semana, sé el centro de cada uno de los días que vienen por delante en este año. Queremos que ocupes el primer lugar y así podamos ser llevados a donde vos quieras. Y en el camino, Señor, ayúdanos a caminar con otros, a girar nuestra cabeza y ver al que tenemos al lado y desafiarnos unos a otros a permanecer, a avanzar hasta que te veamos. Te anhelamos, Jesús, queremos reencontrarnos con vos y mientras tanto queremos disfrutar de estar juntos sirviendo al único Rey que vale la pena servir, a Jesús. Amén. Mientras nos despedimos, cantamos juntos la canción que aprendimos, así por lo menos te la llevas en tu mente y en la semana, acordate de alguien, en la semana para llamarlo, para preguntarle cómo está e invitarlo a caminar la vida del Señor. Vamos.